Una vez nosotros llegamos a la conclusión de que tenemos analizado el campo eléctrico y el campo magnético, ustedes van a denotar cierta diferencia entre las teorías eléctricas y las teorías magnéticas. Y es que en las teorías magnéticas nosotros no nos centramos en los circuitos que llamamos circuitos magnéticos. Como existen circuitos eléctricos, existen circuitos magnéticos. Los circuitos eléctricos pues nos resuelven básicamente toda la teoría en función de los materiales metálicos. Y los circuitos magnéticos nos resuelven una teoría en función de las componentes o del magnetismo o la imantación que tiene un determinado material. Por cultura general, y lo voy a solo mencionar, ¿vale? Los materiales magnéticos se caracterizan por el valor de su mu. Entonces existen paramagnéticos, ferromagnéticos y diamagnéticos. Esos tres nombres se les da por el valor del mu que lleguen a poseer. Este valor de mu por lo general son valores bastante grandes, lo que me permite que en términos de fuerza yo pueda calcular la fuerza magnética o la fuerza total de un circuito eléctrico es la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. La fuerza eléctrica ya la encontramos, pero la fuerza magnética no la hemos tenido en cuenta. Resulta y pasa que gracias a la fuerza magnética que tiene que ver con el movimiento de la carga y que tiene que ver con la parte perpendicular a la cual se está moviendo el flujo magnético, ¿listo? Esto es una constante. Nosotros podemos calcular una fuerza magnética. Y resulta que como B depende de mu, pues entre mu sea más grande, la fuerza magnética tiene que incrementarse. Lo que quiere decir que la fuerza magnética o los materiales o todo lo que tiene que ver con magnetismo da paso o cabida a algo que conocemos como los circuitos magnéticos. Los circuitos magnéticos son utilizados en máquinas eléctricas. Como la característica de este curso es orientada a la parte de telecomunicaciones, nosotros no vamos a hacer énfasis en esos circuitos magnéticos. Esos circuitos magnéticos son muy utilizados para poder calcular transformadores, poder calcular motores, poder diseñar motores, poder calcular generadores y demás. ¿Bien? Entonces, nosotros solamente lo mencionamos y nos vamos a dedicar directamente ya a trabajar en nuestras leyes variantes en el tiempo. Esa claridad es importante que la hagamos. Y los campos variantes en el tiempo nacen bajo la siguiente suposición. Entonces, como ustedes observarán, ya el curso de campos electromagnéticos venía de un inicio, un nudo, y ya vamos en el desenlace. Así que nos falta contar una parte del cuento. Y es, a medida que ustedes observaron esta teoría fue descubierta a finales del siglo XIX, 1870, 73, 1840, pero hubo unos científicos previos que se encargaron de hacer que pudiésemos llegar a este resultado. Por ejemplo, en 1820, ¿cierto? Existía un señor de apellido Faraday que supongo lo deben conocer. Faraday conocía los resultados de un señor de apellido Oersted. En 1820, él sabía ya que una corriente eléctrica afectaba una brújula. Bien, es decir, cuando ustedes acercaban la brújula a una corriente eléctrica, gracias al campo magnético que producía esa corriente eléctrica, pues afectaba el campo magnético normal de la Tierra o que estaba reflejando la Tierra sobre la brújula y la desorientaba. Ese trabajo, ¿cierto?, lo llevó a que él empezara a hacer una serie de experimentos. Por ejemplo, el primer experimento era colocar la brújula dentro de una determinada superficie de corriente. E inicialmente lo que se hacía con la brújula era, se colocaba, se quitaba. Se colocaba, se quitaba. Y automáticamente él hacía, oía esa brújula, tomaba un pico, ¿cierto? Hacía unos picos, como que si yo la tenía o la estaba mostrando, estaba en esta posición, en lugar de disminuir, primero aumentaba y luego disminuía. Entonces, este fenómeno era muy interesante para Faraday. Era muy interesante porque la brújula, antes de empezar a bajar, momentáneamente tomaba un pico y volvía a caer. ¿Listo? Entonces tomó el diseño de un experimento y durante varios años, hacia finales de 1830, inicios de, sí, más o menos en 1831, él lo que hizo fue tomar un toroide, supongo que conocen un toroide de hierro, esto, y alrededor de ese toroide hizo un bobinado, lo que nosotros hoy conocemos como un bobinado.
¿cierto? Enseguida colocó otro bobinado por encima, en rojo. Y uno lo utilizó para variar el campo, es decir, para variar la corriente, y el otro lo conectó a un galvanómetro para medir el voltaje. ¿Listo? Aquí tenía una medición. Y él simplemente lo único que hacía era empezar a mover, bien sea la colocación de un circuito externo, de un campo magnético externo sobre el campo que estaba en amarillo, que estaba conectado lógicamente a una corriente, y o mover la separación entre las espiras del que estaba en amarillo. Y detectaba unos deltas de voltaje. Cuando él empezó a hacer el experimento, y lógicamente se empieza a hacer el experimento de enrollar, de este enrollado que está en amarillo, que eso funcionaría igual a un resorte, de comprimir y soltar, pues él estaba ejecutando una fuerza, ¿cierto? Y esa fuerza por consiguiente, pues tiene que gastar una energía. Y esa energía, pues tiene un movimiento mecánico. Así que a eso que ustedes acaban de observar, a él le colocó el nombre de fuerza electromotriz. Y que aparentemente mientras que el resorte volvía a su posición, o sí, el material volvía a su posición de forma rápida, esa FEM producía un delta de voltaje. O sea, esta fuerza electromotriz era dada por esa delta de voltaje o energía que nosotros estábamos viendo. Pero él no lograba detectar qué era lo que en realidad estaba variando. Entonces empezó a hacer experimentos con varios radios de cada uno de esos espirales, empezó a mover, a hacer todo tipo de movimientos y al final se dio cuenta que solamente se producían estos cambios de voltaje, porque detectaba a veces y a veces no, cuando la corriente que iba a través del de amarillo era variante de tiempo. Es decir, la corriente que iba a través de la inicial, de la que estaba excitando el campo magnético, era una corriente que no solamente dependía de la posición geométrica, sino que además dependía del tiempo. Y ustedes decían, ¿cómo así? Pues sí, es fácilmente un poco más explicable con las cosas como las conocemos actualmente, y es que pasó de mover valores de C a valores AC. Recuerden, en 1820 todavía no habíamos hecho el tendido eléctrico mundial. O sea, no existía, o sabíamos que conocía la electricidad gracias al rayo que había caído en la cometa, y no más. No sabíamos absolutamente nada más de eso. Así que esto fue algo fundamental para el desarrollo de lo que tiene que ver con la física eléctrica. La primera cosa que encontró es que efectivamente existía una corriente que era variante en el tiempo y que esa corriente variante en el tiempo detectaba un delta de voltaje. Eso lo dijo Faraday. Más adelante él se vino a dar cuenta que existía una ecuación que me permitía medir el flujo magnético. ¿Bien? El flujo magnético, que era la integral de la densidad de flujo magnético, era lo que daba inicio a los circuitos magnéticos. Así que en realidad lo que yo estaba midiendo era un circuito magnético, pero entonces se hacía la primera pregunta. Si el voltaje tiene una relación directa con el campo eléctrico, ¿cómo es posible que el campo magnético tenga una relación con el voltaje? Y efectivamente eso fue lo que lo llevó a traer una gran solución, un gran descubrimiento, y era que, primero, si lograba caracterizar o si se lograba caracterizar por qué producía ese fenómeno, o bajo qué variables se producía ese fenómeno, pues podía encontrar una relación directamente entre el campo eléctrico y el campo magnético. Y que lo llevaría directamente a encontrar una relación entre el voltaje y la corriente, que más adelante sabemos cuál es. Y empezó a hacer varios experimentos. Entonces, lo primero que encontró es que el flujo cambiaba, ¿cierto? Directamente con el tiempo, si circulaba una trayectoria fija. ¿Bien? ¿Qué es eso? Si hay un flujo variante con el tiempo, quiere decir que hay una corriente variante con el tiempo, y si hay un campo variante con el tiempo, si hay una corriente variante con el tiempo, hay un campo magnético variante con el tiempo, y pues lógicamente una densidad de flujo y un flujo magnético variante con el tiempo. Los cambios en las dimensiones de X, Y, Z que rodeaban esa corriente o que esa corriente tenía que circular, producían también un cambio en el voltaje o la fuerza electromotriz. Y si los combinaba ambos, pues aún más. Entonces, o cambiaba, o hacía variación en el tiempo, o hacía variación geométrica, en la cualquiera de los dos encontraba que se producía un cambio de voltaje. Sin embargo, lo que era factible era que para un desarrollo eléctrico, en ese momento, la variación de la forma geométrica era imposible, pero la variación del tiempo no. Así que introduce su concepto de los circuitos que son variantes en el tiempo, lo que hoy conocemos como corriente alterna,
y encuentra que la fuerza electromagnética se debe única y exclusivamente a la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Si nuevamente, si varía el flujo, es porque está variando B, porque el área lo dejamos fijo. ¿Lo observan? No lo podemos en la vida real, bueno, no tan fácil cambiar su forma, su superficie. Así que lo único que me quedaría es la variación con respecto al tiempo. Pero recuerden y observen que se producía un pequeño pico. ¿Bien? O sea, ¿por qué esa fuerza electromotriz inicialmente se incrementaba y luego se volvía negativa? ¿Por qué se tenía que volver negativa? Porque tenía que volver a cero. ¿Sí? Entonces, un señor de apellido Lenz, ¿cierto? Dice o dijo que por ley de acción y reacción, si yo acercaba algo a este circuito, pues lo que yo indujera sobre ese circuito tenía que verse reflejado sobre la fuerza electromotriz que yo estaba gastando sobre ese galvanómetro. Y le colocó el signo que hoy en día lleva la fuerza electromotriz. En términos generales, la ley de Faraday, ley de Lenz, ¿cierto? Tiene muchísimos colaboradores atrás de eso. Y se da hasta finales de 1830 este valor. Luego él empezó a variar el número de espiras y efectivamente se da cuenta que entre mayor cantidad de espiras, pues él colocaba Lenz, pues esta fuerza electromotriz cambiaba su valor. Eso es lo que da después el paso para que nosotros encontremos todo lo que tiene que ver con los circuitos de inductancia. Esto entonces el número de espiras dependía de ese flujo, pero solamente porque afectaba el flujo, así que menos el número de espiras por la variación del flujo con respecto al tiempo es lo que nosotros conocemos como una fuerza electromotriz. ¿Qué unidades tiene? Voltaje. Y voltaje se lo había encontrado, se lo había dado desde el principio el señor Lenz y el señor Faraday. Pero hay algo que es paradójico. Y entonces en ese momento se empezaron a hacer la pregunta, ¿cómo es posible que nosotros tengamos una integral cerrada de línea de E punto de L que me dé una fuerza electromotriz? Es decir, me dé una variación del flujo con respecto al tiempo. Y eso era interesante. ¿Por qué era tan interesante? Porque nosotros decíamos, espere, ¿cuál es el signo? Si nosotros dijimos que esta es la definición de voltaje y este es negativo, pues entonces quiere decir que la integral cerrada de E punto de L me va a dar esa fuerza electromotriz. Pero más adelante, cuando empieza a trabajar Maxwell con esto, Maxwell dice, pero no cuadran las cosas. O sea, en la suma de energías, nosotros habíamos dicho que sumatoria de voltajes igual a cero, que lo dijo Kirchhoff, o integral cerrada de línea de E punto de L es igual a cero. Y necesitábamos caracterizarlo. Afortunadamente, y hoy en día, nosotros conocemos que esto se produce básicamente porque hay intercambio de energía. ¿Cuál es ese intercambio de energía? Pues Faraday lo había observado inicialmente, pero no había puesto o acotado esta fuerza, y esa fuerza se obedece a una ley de Hooke. Es decir, había una fuerza mecánica y la fuerza mecánica electromotriz, que su mismo nombre lo había dicho, era la que hacía que variara esta ecuación electrostática. Ejemplo, supongan que ustedes tienen un motor, supongo que todos han trabajado con un motor eléctrico. El motor eléctrico tiene una caracterización, ¿cierto? Resistiva, inductiva. Bueno, no le voy a colocar esa caracterización, le voy a colocar una impedancia para que no tengamos. El motor tiene una impedancia. Aquí colocamos el motor. Aquí está la alimentación del voltaje. El motor tiene un eje y el eje empieza a rotar. Cuando ustedes encienden el motor o intenta patear o pide una corriente súper elevada. Y cuando frena también produce un pico de corriente hacia abajo súper elevada. Cuando ustedes dejan esto sin alimentación, quitan la alimentación y empiezan a mover manualmente, que fue lo que se conoció como manivela, el eje del motor, inmediatamente se produce aquí un voltaje que tiene las siguientes características, es negativo. Es decir, que si nosotros teníamos un voltaje positivo acá y un voltaje negativo aquí, para que la sumatoria de voltajes me dé cero, me faltaba adicionar esta fuerza electromotriz. O sea, desde el principio, las ecuaciones de Maxwell hizo todo para que las ecuaciones fueran perfectas y dieran en lo que tenía que ver con respecto al tiempo. ¿Y cómo lo hizo? Pues dijo, pues la integral cerrada de línea de E punto de L debería ser igual a la fuerza electromotriz, como lo dijo
Lenz y Faraday. Es decir, debía tener, por ley de acción y reacción, un valor negativo al que yo estaba teniendo, un valor negativo al que yo estaba teniendo, y era la derivada del flujo con respecto al tiempo. Pero recuerden que el flujo era la integral de b.ds. Como nosotros habíamos partido inicialmente de que la variación en la geometría era poco probable, pues nosotros no lo variábamos con respecto al tiempo, es decir, su geometría es muy difícil cambiarlo para tener un desarrollo electrónico, se puede, pero idealmente. Así que lo único que iba a poder variar era el b con respecto al tiempo. Eso me daba como resultado que si esta área dependía de x, y o z, no me importaba, la derivada de esto con respecto al tiempo es una constante, es nula. ¿Listo? Y como la integral está en la superficie, pues entonces yo pudiese decir que esto era menos la integral de la derivada de b con respecto al tiempo punto ds. Es decir, hago la suposición de que la superficie se va a mantener constante, de que las funciones geométricas no van a cambiar, y así pudiese resolver ese inconveniente. Si yo hago eso, efectivamente, pues yo recordaba que la integral cerrada de línea de e.dl, tras él haber descubierto, ¿cierto?, todo lo que tenía que ver con el rotacional y el teorema de Stokes, él recordó que la integral cerrada de línea de L debería darme un valor, ¿cierto? En este caso, la fuerza electromotriz. Pero si yo cambiaba el valor de rotacional por una letra, eso era la integral cerrada de la integral abierta o la integral normal de superficie del rotacional de E punto de S. Y al haber hecho ese despeje, pues él también se dio cuenta que esto era menos la derivada de B con respecto al tiempo punto de S. Le tomó 5 años a Maxwell darse cuenta de esto, muchachos, para que ustedes lo asuman aproximadamente en un minuto. Observen ya las ecuaciones listas. Él ya había hecho un trabajo, lógicamente, con el rotacional, con el teorema de Stokes. Lo que había hecho era intentar hacer como una revisión de todos los conceptos matemáticos que en ese momento ustedes supondrán, pues no eran tan accesibles como ahora. No tengo un Google que me diga quién hizo el avance en rotacional. No, era supremamente complicado, así que tenía que hacer viajes continuos para poder encontrar eso. Observen esta integral y observen esta integral. El área es exactamente la misma. Si el área es la misma, aquí lo único que puedo decir es que la derivada con respecto a b es igual a nabla cruz E. Y encontraba la parte que le hacía falta, es decir, en los valores con respecto al tiempo en forma vectorial, el nabla cruz E no tenía otra salida sino ser igual a al menos la derivada de la densidad de flujo magnético con respecto al tiempo. Y cuadraba. Y la ecuación paradójicamente ahí cuadró por una simple y sencilla razón. Cuando B no variaba con respecto al tiempo, nabla cruz E me daba 0. Es decir, en circuitos de corriente directa. Y si eso era cierto, pues ya teníamos resuelto el problema de las ecuaciones. En ese orden de ideas necesitaba acudir a la otra ecuación de Maxwell. Es decir, si existía algo variante con respecto al tiempo en el campo eléctrico, debería existir algo variante con respecto al tiempo en el campo magnético. Y empieza nuevamente a hacer sus estudios. En este caso, Jacques Maxwell, quien está haciendo esos estudios. Y empieza a hacer una variación de fenómenos y empieza a encontrar efectivamente que existían algunas variaciones en el modelamiento de Maxwell que no eran tan claros. ¿Cuáles eran esos modelamientos? Nosotros decíamos que el rotacional, ¿cierto?, me daba directamente J. Pero entonces él empezó a notar los siguientes valores de forma experimental. Y era que si nabla crucé me daba menos la variación de dB con respecto al tiempo. Aquí lo que teníamos era una relación campo eléctrico, campo magnético. Mírenlo, campo eléctrico, campo magnético. Así que debería haber algo que fuese al revés. Así que él acudió a decir, pues debe existir en nabla cruz H, ¿cierto? Y en J. Esa es la ecuación electrostática. Pero entonces acudió a las siguientes identidades vectoriales. Hizo todo el desarrollo alrededor de las identidades vectoriales. Recuerden que las identidades vectoriales las realizamos única y exclusivamente para evitar que nuestros valores o nuestras ecuaciones sean tan extensas como las que nos acostumbraron a nosotros a observar, que son las derivadas con respecto a X, respecto a Y, respecto a Z, que eso en realidad en escritura lo que hace es que nos concentremos en la forma de las ecuaciones y no en el concepto como tal. Ese nabla cruz J él dijo,
Bueno, ¿y qué ocurre si nosotros hacemos un triple producto vectorial? Supongan que hacemos esto. Esta, que será uno de los ejercicios que me tienen que entregar ustedes en el aula virtual, es da cero. Ustedes lo pueden hacer, lo demuestran. Simplemente aquí colocan derivada X, derivada Y, derivada Z, en esta parte, derivada X, derivada Y, derivada Z, derivada X, derivada Y, derivada Z, y van a encontrar automáticamente el resultado de cada uno de esos valores. Eso les da cero. Y había algo que no cuadraba, porque eso querría decir que nabla cruz H, que es igual a nabla.j, miren, lo único que hice fue ponerle un producto punto a la izquierda del vector diferencial, me debería dar cero. Pero resulta y pasa que en un fenómeno real, cuando él empezaba a hacer algunas condiciones específicas, encontraba que nabla.j era igual a nabla punto la conductividad eléctrica por el campo eléctrico, lo que querría decir, ¿cierto? Que esto es la conductividad eléctrica, que es una constante, nabla.e. O sea, esto era válido sí, solo sí, ρ sub b era cero. Y se fue al concepto y dijo, efectivamente, J, pues es lo que está atravesando una superficie. Si la corriente está atravesando en esta dirección, pues J es cómo estuviese distribuido, cómo está impactando esta superficie. Así que en un fenómeno real en el cual nosotros suponemos, por ejemplo, que tenemos una corriente y el campo magnético se está desprendiendo de esa superficie, ¿cierto? Como en función de un fotón, ¿cierto? Se está desprendiendo aquí. Recuerden que los campos electromagnéticos no son sino electrones, fotones. Aquí se desprendería algo y afecta directamente lo que era la densidad volumétrica de carga. Si la densidad inicial era de 4 veces y se desprendió 1, pues ahora es de 3 veces. Lo que querría decir que en función del tiempo, si esta corriente varía con respecto al tiempo, pues este J debería tener una variación con respecto al tiempo. Entonces, él logró demostrar que el nabla.j no es nada más que menos la derivada o la variación o cómo se desprende la carga con respecto al tiempo. Esto que está aquí lo conocemos como ecuación de continuidad y lo que me dice es, de la carga que se está separando en un elemento, ¿a dónde está migrando esa determinada carga? Pues el elemento por lo general es metálico porque es la forma más fácil donde tiene de separarse. Hoy en día conocemos eso en una antena. En una antena nosotros le damos una corriente eléctrica, esa corriente eléctrica entra en un fenómeno de resonancia gracias a la variación con respecto al tiempo y automáticamente se desprende del metal y se convierte en energía electromagnética que viaja por el aire. Esta ecuación de continuidad se convierte en un valor importantísimo. O sea, Maxwell, sin haber sabido cuál era la aplicación, determinó que esto funcionaba así. Lo que querría decir que mis ecuaciones estaban cojas. Es decir, nabla cruz H debería ser igual a J más algún valor. Porque de lo contrario, esto me daba siempre cero. ¿Por qué debería ser así? Para que cuando, así lo ideó Maxwell, para que cuando ya yo hiciera el producto punto del producto cruz, ¿cierto? O el producto punto del rotacional, pues esto me dice el producto punto, esto es lógicamente, para que ustedes lo entiendan, esto es conmutativo, la punto G. Y efectivamente él dijo, ah, bueno, pues ahora sí me cuadra, porque si esto es cero, pues yo lo que digo es que nabla.g, que era el que me faltaba, debería ser igual a menos la derivada de ρ sub b con respecto al tiempo. Esta es la que me iguala la ecuación y es la que debería quedar aquí para que no siempre me dé cero. Eso que está ahí lo conoce o se conoce como la corriente de continuidad. ¿Y por qué le dicen corriente de continuidad? Porque básicamente como está en función de su valor J, me dice automáticamente de una corriente cómo se puede desprender y convertir en energía electromagnética. Pero no terminó ahí. Él dijo, me falta cerrar esa ecuación. ¿Y cómo la cerró? Muy sencillo. Él dijo, nabla.g es la divergencia del valor G. ¿Qué ocurre si yo le aplico a esa divergencia del valor G pues el resultado que yo tengo? Dijo, eso es la derivada con respecto al tiempo. Esto recuerden que ya cambió el signo. Yo ya dije que G era negativo, entonces esto se mantiene positivo de ρ sub b.
Si eso fuese cierto, pues nosotros automáticamente pudiésemos decir que esto es la derivada con respecto al tiempo de Rho sub B. Así que la única forma de relacionar ese Rho sub B es reemplazándolo como estaba en las ecuaciones de Maxwell. Él ya había encontrado esta ecuación. Nabla.d igual a Rho sub B. Entonces lo único que hizo fue reemplazarla. Y nuevamente recuerden que tanto la divergencia como el rotacional dependen única y exclusivamente de su forma geométrica, así que no dependen del tiempo. Lo que querría decir que esto me daba Nabla punto la derivada de d con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que decía? Pues evidentemente esto es la derivada de un producto, pero si uno de los dos es constante, pues simplemente saco la constante que es Nabla y me queda Nabla punto la derivada de d con respecto al tiempo de forma vectorial. Y tendría el resultado. Si Nabla punto g, ¿cierto? Es igual a Nabla punto la derivada con respecto al tiempo, el Nabla es el mismo porque estamos trabajando sobre la misma superficie o volumen. Así que no me quedaba de otra que decir que g como vector era la derivada o la variación del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Y todo tenía correspondencia, porque había del campo eléctrico una variación de flujo y del campo magnético una variación de flujo, con lo cual pudo completar su ecuación. Dijo, Nabla cruz H debería ser igual a J más G, que era la derivada de D con respecto al tiempo. Y a esas cuatro ecuaciones, las dos de divergencia no les pasaba absolutamente nada, las llamó las ecuaciones generales de campos electromagnéticos de Maxwell, cuyo objetivo es este curso, ¿cierto? Y la simplificó en lo siguiente. Entonces dijo, la primera ecuación de Maxwell la vamos a llamar la ecuación de divergencia. Variante o no con respecto al tiempo, ecuaciones generales, es igual a Rho sub B. Es decir, la cantidad de carga que se fuga de un elemento es igual a o afecta directamente la densidad volumétrica de carga. La densidad o la divergencia sobre la densidad de flujo magnético no la podemos encapsular. Pudiésemos haber hecho un Rho sub B magnético, pero no tenemos un material que nos permita encapsularlo, por lo tanto, es igual a 0. El rotacional que tenemos sobre un campo eléctrico es exactamente igual a menos la variación de la densidad de flujo magnético con respecto al tiempo. Y el rotacional de un campo magnético es igual a la corriente J más la variación de la densidad de flujo eléctrico con respecto al tiempo. Esto que ustedes acaban de ver acá, después de todo el cuento del inicio nudo, es lo que se conoce como el resultado general de las ecuaciones de Maxwell para campos electromagnéticos generales. Y es con ellas que ustedes más adelante en su siguiente curso van a encontrar la ecuación de onda y con esa ecuación de onda podrán entender cómo se mueve la electricidad dentro de un cable, cómo se mueve la electricidad o la parte electromagnética dentro del aire, dentro de un material, dentro de un metal, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto nosotros podemos decir que tenemos las ecuaciones de Maxwell generales de forma vectorial o de forma puntual. ¿Existen otras ecuaciones auxiliares? Claro que sí. Para finalizar ya toda nuestra teoría, vamos a colocarlas como están. Entonces, del resumen que nos queda con respecto al tiempo, nos dicen, existen ecuaciones auxiliares. ¿Cuáles son esas ecuaciones auxiliares? La densidad de flujo es igual al epsilon, que es el material, multiplicado por el campo eléctrico. La densidad de flujo magnético es igual a mu por el campo magnético. Bien, la densidad superficial de corriente es igual a la conductividad eléctrica por el campo eléctrico. Y esto es importante porque observen que los campos electromagnéticos están en función de tres constantes fundamentales que dependen del material. Epsilon, la parte eléctrica. Mu, la parte magnética. Y sigma, que es la conductividad eléctrica. Eso es importante que nunca lo vayan a perder de vista. Esto, además, me permitió, lógicamente, encontrar o me permite encontrar una determinada forma de escritura diferente a la que nosotros ya teníamos. ¿Y cuál es esa escritura? Me dijo, para la primera ecuación de Maxwell, que es la ecuación de la divergencia, decía que la divergencia, voy a escribirla acá completa, es igual a Rho sub B. Pero resulta y pasa
que la integral cerrada de superficie, ¿cierto? De D.ds debería ser igual a la carga encerrada y a la vez ser igual a la integral de volumen de ρ sub b, que es nabla.d en un volumen. ¿Listo? Es decir, los aportes de Maxwell son importantísimos en la parte matemática, porque me permite relacionar o tomar todos los conceptos que en su momento tenía de Green de una superficie con un volumen. Y eso es como el que tiene un buñuelo, lo pide para llevar, lo envuelven en papel aluminio, el papel aluminio es la superficie y el buñuelo es el volumen. Nos permitió, además, con la segunda ecuación de Maxwell, decir que nabla.b es igual a 0 por las siguientes características. Me dice que solamente cambio la letra. La integral cerrada de superficie de b.ds, ¿cierto? Me da automáticamente el flujo encerrado, pero el flujo no lo puedo encerrar, así que me da 0. Y eso me dice que la integral de b.ds en un volumen, perdón, de nabla.b en un volumen es igual a 0. En la tercera ecuación de Maxwell me dijo lo siguiente: la integral o el rotacional, ¿cierto? Me produce automáticamente una variación en el flujo magnético. Esto es importante a la hora de hacer máquinas eléctricas. Y eso quiere decir, ¿cierto? Que la integral cerrada de línea de E.dl debería ser igual a una fuerza electromotriz, que es menos la integral, ¿cierto? De nabla cruz E punto ds, o que es igual a la integral negativa, tienen que estar los tres negativos, perdón, positivo negativo, para que esto funcione, menos la integral de la derivada de b con respecto a dt, punto ds. Y otra muy importante, que tal vez esta es la que menos evidente es, y es que de forma matemática él encontró que el rotacional del campo magnético era igual a J, ¿cierto? O a la corriente, si ustedes dejémoslo en función de la corriente, lo que nosotros lográsemos hacer. Un segundo aquí corregimos. Era igual a J, pero yo podía encontrar la corriente como la integral cerrada de H.dl, que me permitió caracterizar que esto era igual a la corriente y que a su vez era igual a la integral de J.ds. Pero algo más importante aún, y es que ese J.ds se veía afectado cuando varía con respecto al tiempo por una constante que depende de su flujo eléctrico, que era la derivada de D con respecto al tiempo, punto ds. Y este D no era nada más y nada menos que la densidad de flujo eléctrico. La integral, ¿cierto? De superficie de la derivada de D con respecto al tiempo, punto ds. Y nos permite generalizar todas las ecuaciones de Maxwell en la forma integral. Esta forma integral, tal vez para nosotros, pues nuestra forma de educación matemática, nos permite entender un poco mejor los conceptos. ¿Cuáles conceptos vendrían hacia adelante? Entonces, subrayo. Toda la parte que viene con inducción, es decir, que si existe un campo eléctrico variante en el tiempo, existe un campo magnético variante en el tiempo, nos daría paso para poder encontrar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la fuente de corriente alterna, la conducción por líneas de transmisión y el nacimiento puntual de absolutamente todo el sistema eléctrico, o el desarrollo del sistema eléctrico, cómo montar el sistema eléctrico, por qué las líneas funcionaban, cómo funcionaban, además de que nos dio impulso para hacer una transmisión de energía electromagnética por Marconi hacia el año 1900. Bien, estas dos ecuaciones lo permiten. Y todos los desarrollos que nosotros hicimos con respecto a la electrónica. Toda la electrónica que ustedes observan depende de su variación con respecto al tiempo y dependen de su superficie geométrica. Así que eso es lo que me dio paso para poder diseñar transistores, circuitos integrados, lo que actualmente conocen ustedes como todo lo que tiene que ver con antenas, dispositivos emisores, receptores, medios guiados que utilizamos o que vamos a utilizar en 5G, seguramente en 6G también, porque no tenemos otra forma de poder diseñarlo, el parámetro fundamental para la fibra óptica, etcétera, etcétera, etcétera.
hablando que más o menos en unos 150 años que llevamos desde que se conocieron las ecuaciones de Maxwell o se les dio su importancia para el desarrollo eléctrico, tenemos lo que tenemos hoy en función de tecnología. Nada puede existir ni podrá existir si esto no hubiese sido descubierto y aún tiene muchísimo por aplicar. Y con esto damos como finalizada la teoría de las ecuaciones y de los campos electromagnéticos orientados a un ingeniero electrónico y de telecomunicaciones.